Buenas tardes, profesora y compañeros presentes. En el día de hoy, mi compañera Joan Jaramillo y mi persona Alexandra Valverde tenemos el gusto de hablarles sobre el tema mecanismos genéticos que mantienen la integridad de los genomas microbianos. Estos son los puntos que estaremos exponiendo durante el video. Antes de iniciar con el punto naturaleza de los genomas microbianos, em, hablaré diré una pequeña introducción sobre el cromosoma bacteriano. El cromosoma bacteriano es suficientemente largo como para formar muchos lazos circulares, que como tales pueden superenrollarse formando una serie de dominios topológicos independientes. Esta organización en dominios colabora a la compactación general del genoma bacteriano e impide que con la ruptura de una hebra en cualquier sitio del cromosoma se pierde el superenrollamiento total manteniendo la energía almacenada. Las bacterias poseen enzimas topoisomerasas capaces de alterar la estructura del DNA modificando su superenrollamiento. Estas topoisomerasas actúan agregando o eliminando vueltas superhelicoidales y cumplen un rol importante en los procesos de replicación y transcripción del ADN que estaremos hablando más adelante. Es interesante mencionar que algunas de las topoisomerasas, como la ADNA quirasa, son blancos de acción de los antibióticos del grupo de las quinolonas, como el ácido nalidíxico. En esta imagen que pueden observar aquí, se ve un cromosoma bacteriano primero relajado y luego se observa cómo se va superenrollando y después cómo esta acción es catalizada por una enzima quirasa, que esto sucede por una topoisomerasa que hace una reacción inversa. Plásmidos. Los plásmidos son moléculas circulares del ADN de doble cadena que constituyen una unidad de replicación independiente del cromosoma, al no aportar información genética esencial para la vida de la bacteria, pero sí porta genes que le confieren nuevas propiedades fenotípicas y que en algunos casos les son útiles para su adaptación al crecimiento en determinados ambientes. Los plásmidos de mayor tamaño se encuentran en una o pocas copias, mientras que los más pequeños pueden estar en hasta 100 copias por célula. Esos son los conocidos plásmidos multicopias. Los plásmidos pueden clasificarse según distintos criterios, como por ejemplo su tamaño, su número de copia, el tipo de genes que contienen, ya sean plásmidos de virulencia, de resistencia, antibióticos, etcétera. También pueden clasificarse en grupos de incompatibilidad. Se dice que dos plásmidos pertenecen al mismo grupo de incompatibilidad si son capaces de coexistir en una misma bacteria. En esta imagen que pueden observar, se observa el cromosoma bacteriano enrollado y los plásmidos, que en este caso son circulares. También cabe recalcar que los plásmidos también se les conoce como DNA accesorio. Los transposones son segmentos de ADN que pueden aportar la información necesaria para la transposición. Contienen genes que pueden codificar diferentes propiedades fenotípicas. Dentro de estas se destaca la resistencia a ciertos antibióticos, como es el caso de la resistencia de alto nivel a la gentamicina, que tienen algunas cepas de Enterococcus. Aquí se observa un transposón, cómo pasa hacia otra hebra, interrumpiendo, mejor dicho, la secuenciación del DNA. Secuencias de inserción. Los elementos de secuencia de inserción son segmentos pequeños de ADN de aproximadamente de 1 a 2 kilobases que contienen la información genética
mínimamente necesaria para la transposición. Poseen secuencias específicas en ambos extremos del fragmento que consisten en repeticiones invertidas una respecto de la otra. Estas secuencias son reconocidas específicamente por enzimas codificadas en el mismo elemento, denominadas transposasas, responsables de la integración del mismo elemento al sitio blanco del genoma. En la imagen que pueden observar, la inserción de un elemento transponible puede producir diferentes efectos sobre la expresión de la información génica, como impedir la funcionabilidad de un gen o activar la expresión de otro. Aquí se observa la transposasa y cómo las secuencias son repetidas, pero en un orden inverso. Mecanismos que garantizan la integridad de la información genética en microorganismos. Replicación. El cromosoma bacteriano se puede replicar a partir de un único origen que se mueve linealmente hasta completar la duplicación total de la molécula, por lo que constituye un replicón. Esto facilita la regulación que está centrada en la etapa de iniciación. Una vez que la replicación del cromosoma se inicia en su origen, todo el cromosoma será duplicado. El sitio del DNA que se está duplicando se llama horquilla de replicación. La replicación puede ser unidireccional o bidireccional, según se formen una o dos horquillas de origen. Por lo general, el cromosoma bacteriano o los cromosomas bacterianos tienen replicación bidireccional, pero los plásmidos tienen una replicación unidireccional. La replicación unidireccional sale del origen y progresa a lo largo del DNA. En la bidireccional se forman dos horquillas que se alejan del origen en direcciones opuestas hasta que se encuentran completando la duplicación. Esto permite a la bacteria duplicar su DNA más rápido que si el proceso fuera unidireccional, logrando así replicar más de 1000 pares de bases por segundo. En esta imagen que pueden observar, se ve cómo la DNA polimerasa necesita un primer o cebador que es sintetizado por una RNA polimerasa especial. Pero algunas proteínas desenrollan la hélice del DNA, que es lo que se observa aquí, y el DNA se sintetiza en la dirección 5A3 y de una forma discontinua, dejando una serie de fragmentos de ADN y de huecos sin replicar, que es lo que se observa en la cadena nueva. La transcripción y traducción. Durante la transcripción, las reglas de apareamiento de bases son aplicadas por la ARN polimerasa para sintetizar un producto complementario a una cadena del DNA usado como molde, que es el RNA. Una de las clases más importantes de RNA es el RNA mensajero, que porta la información para la síntesis de proteínas. La RNA polimerasa reconoce un sitio específico en el ADN llamado promotor, cual se une iniciando la transcripción. Un mismo transcripto en el ARN mensajero puede contener la información correspondiente a más de un gen, por lo tanto se traducirá luego en más de un polipéptido. ¿Qué es lo que se observa aquí? Cómo va a suceder la transcripción y que luego esa transcripción va a pasar a una traducción que luego la traducción va a formar unas proteínas. Pero la traducción sucede por el ARN ribosómico y el ARN de transferencia y otras proteínas ribosomales que realizan la lectura del código genético, que dicho código está escrito en tripletes de nucleótidos o codones portados por el ARN mensajero de la secuencia correspondiente de aminoácidos según el producto polipeptídico.
Mecanismos que garantizan la integridad de la información genética en microorganismos. Variabilidad genética de microorganismos. Yo les voy a hablar de la variabilidad genética de microorganismos. Como vimos, las bacterias tienen mecanismos que le permiten cambiar su expresión génica, favoreciendo la síntesis de los productos de ciertos genes y reprimiendo las de otros. Básicamente existen dos formas de variación. Por un lado tenemos lo que es el genoma, que produce cambios debido a mutaciones. Y por otro lado tenemos que las bacterias pueden intercambiar material genético y sufrir una recombinación. Como podemos ver aquí, tenemos lo que es la mutación. La mutación es un cambio en la secuenciación de bases de ácidos nucleicos que constituyen el genoma de un organismo. Estas se producen en condiciones naturales con bajas frecuencias y se deben fundamentalmente a errores en los procesos de replicación de ADN. Además, las mutaciones pueden ser espontáneas. Puede ocurrir igualmente mutaciones inducidas, provocadas por algún agente mutagénico. Puede ser tanto físico, químico o biológico, que proporcione una herramienta para introducir cambios en el genoma bacteriano. La mayoría de estos errores o alteraciones introducidas en el genoma son corregidos por mecanismos de reparación de ADN, pero algunos escapan de la corrección y pueden originar cambios heredables que proporcionan una diversidad genética. Dada la baja frecuencia de mutaciones, solo los microorganismos tienen una alta tasa de crecimiento, que puede alcanzar cifras significativas como para que sean detectables. Mutaciones en las bacterias frecuentemente afectan propiedades fácilmente reconocibles, como lo es el requerimiento de nutricionales, la morfología o la resistencia a antibióticos. Este es el caso de las mutaciones que confieren resistencia a los antibióticos, en las que el mutante resiste a un ambiente en que las bacterias están expuestas a un antibiótico en cuestión. Tenemos el siguiente, la recombinación. La recombinación génica es un proceso mediante el cual los elementos genéticos contienen en el genoma de diferentes individuos que se combinan. Esto permite que el individuo origine alguna función que puede dar como resultado a una nueva adaptación a los cambios en el medio ambiente. En las bacterias, la recombinación sucede por estos mecanismos. Primeramente, tenemos lo que es la transformación, que es un proceso por el cual ciertas bacterias llamadas competentes son capaces de incorporar ADN exógeno proveniente de otras bacterias que están libres en el medio. Aunque la mayoría de las bacterias no presentan capacidad natural para captar ADN, es posible generado por distintos medios de distorsiones de la membrana celular. Estos procedimientos son muy usados para introducir experimentalmente ADN extraño, por ejemplo, un plásmido en una bacteria y así transformarla para que adquiera un fenotipo de interés. Podemos ver lo que es la transducción, que es la transferencia de ADN bacteriano a otra por medio de un bacteriófago, como podemos observar en la imagen. Existen dos formas de transducción. Tenemos lo que es la especializada y la generalizada. En la primera ocurre cuando un fago porta genes bacterianos adquiridos durante un ciclo infeccioso anterior y al infectar a una nueva bacteria e integrar su genoma al cromosoma bacteriano, incorpora de la información genética correspondiente a la bacteria infectada previamente. En
La segunda transducción tenemos que se produce por partículas variables defectuosas que se originan como cápsides vacías durante la replicación viral y que luego incorporan ADN a una bacteria. Y así, al infectar una nueva bacteria, pueden introducirse en ella dicho material genético. Por último, tenemos lo que es la conjugación. La conjugación se basa en el intercambio unidireccional de la información genética desde una bacteria donante a otra receptora mediante un contacto real. La capacidad de conjugación depende de la presencia en la bacteria de plásmidos conjugativos que contienen los genes necesarios para tal proceso. Mecanismo de reparación. Podemos ver aquí lo que es la actividad correctora de la DNA polimerasa. Es también conocida como actividad exonucleasa. Es un mecanismo fundamental que asegura la precisión y la fidelidad durante la replicación del ADN en todos los organismos, desde los virus hasta las bacterias, dado que el ADN contiene la información genética esencial para el funcionamiento, reproducción y supervivencia de los organismos. Es crucial que esta información se transmita sin errores significativos durante cada ronda de replicación celular. La replicación del ADN es un proceso altamente eficiente, pero no está exento de los errores. Sin embargo, la polimerasa ADN, que son las enzimas responsables de sintetizar nuevas cadenas de ADN, cuenta con una actividad adicional que le permite corregir los errores que se producen durante la replicación, minimizando así lo que es la mutación y manteniendo la integridad genómica. Este mecanismo se inicia con un reconocimiento y corte de las bases dañadas por una glucosidasa específica que hidroliza el enlace N-glucosídico que une a la base con el azúcar fosfato, lo que da como resultado la generación de un sitio A, que es un sustrato para las A endonucleasas. Estas enzimas hidrolizan el enlace fosfodiéster casi inmediatamente en el extremo 5' de un sitio. Si bien algunas glucosidasas funcionales también son capaces de cortar estos sitios, lo hacen por una eliminación entonces de un extremo 3' fosfato. Esta diferencia define el primer punto de lo que es la ramificación de la reparación por inserción de bases. La A purínico endonucleasa produce un extremo prima OH que puede servir como un sustrato para una ADN polimerasa, albergado en el extremo 5'. El fragmento del desoxinucleico dañado que puede ser cortado antes de que se complete la replicación, mientras que la A-purínico liasa produce un extremo 5' sin modificar y obstruye el extremo 3'. El corte de los extremos modificados se lleva a cabo por diferentes enzimas, dependiendo si el residuo de azúcar abásico es removido desde el extremo 5' al 3'. Después de estos pasos tenemos lo que es la polimerasa 1 y 2, que cumplen principalmente funciones de reparación de la ruptura o de errores en las moléculas de ADN. Ahora tenemos lo que son los sistemas SOS, que es una de las estrategias con las que se cuentan para contrarrestar las lesiones en el material genético. Esta integración es de aproximadamente 60 genes que al activarse confieren a las células mayores oportunidades para sobrevivir. La generación de regiones del ADN de una sola banda es un requerimiento indispensable
para la actividad de este sistema. De manera que las lesiones deben ser previamente procesadas de alguna forma a fin de que la activación de la respuesta tenga un lugar importante. Se conoce que algunos genes como el REX o REX B y REX J que intervienen en este procesamiento, ya que cuando se exponen a radiaciones mutantes defectuosas en dichos genes, la actividad SOS es menor que en una cepa silvestre. Los trabajos anteriores se han visto que si bien al inactivar genes intervienen en el procesamiento de lecciones para generar ADN de cadena sencilla, el nivel de inducción de SOS disminuye con respecto a una cepa silvestre y al eliminar los genes que intervienen directamente en la reparación. Como podemos ver en la imagen, tenemos todo lo que es el proceso por el que pasa el sistema SOS. Conclusiones. Las bacterias tienen mecanismos altamente específicos para contener y mantener su material genético, destacando la importancia del ADN plásmico. Destacando la importancia del ADN plasmídico. El segundo, los procesos de replicación, transcripción y transducción en bacterias está optimizada para la rapidez y precisión, lo que le permite adaptarse rápidamente a los cambios en su entorno. La capacidad de recombinación y mutación genética en bacterias, como a través de transposones y la conjugación, juegan un papel crucial en su evolución y supervivencia, particularmente frente a los antibióticos. Muchas gracias.